Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. La solidaridad nos lleva a identificarnos con las necesidades de nuestros hermanos y asumir la propia responsabilidad, tanto como personas como comunidad, para ayudarles a vivir con mayor plenitud, empeñándonos por conseguir el bien común. Hemos venido conversando en episodios anteriores sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia. Así nos acercamos a la dignidad humana y el valor de la vida, también al bien común. Hoy queremos conversar de la solidaridad y la subsidiariedad. Todos nosotros sabemos por experiencia propia lo que es la solidaridad, pero si hiciéramos un examen y preguntáramos qué cosa es la subsidiariedad, seguramente muchos confesaríamos nuestra ignorancia. Mencionamos las palabras juntas porque lo que vamos a ver en este tema y en este episodio es que las dos realidades están profundamente interrelacionadas. No son la misma cosa, ni mucho menos, pero tampoco se oponen una a la otra. Son más bien, diríamos, las dos caras de una sola moneda. No se puede tener la una sin la otra. Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, podemos definir la solidaridad como la caridad social. Y en términos prácticos es la ayuda que damos a las personas más necesitadas. Pero habrá que preguntarse, ¿en qué se distingue de la subsidiariedad? La subsidiariedad, entonces, es la autonomía o la libertad que les permitimos a esas mismas personas o grupos necesitados. Pongamos un ejemplo que a veces nos toca vivir. Hace mucho tiempo en nuestro país no sucede esto. Ocurre un terremoto y hay muchos damnificados. También hemos tenido damnificados por otros fenómenos de la naturaleza que se agravan por la acción humana. Entonces, frente a ese tipo de fenómenos, ya hemos vivido esto, hemos hecho una colecta para ayudar a las víctimas, para que vuelvan a construir sus casas, a apoyarse con alimentos, a tener una mejor calidad de vida después de ese evento. Evidentemente, esa ayuda brindada a través de la colecta es la solidaridad. Como ellos conocen mejor que nosotros lo que son sus necesidades concretas y como hay entre las víctimas de los fenómenos de la naturaleza y de la acción humana, carpinteros, constructores, albañiles e incluso arquitectos, no intentamos decirles cómo tienen que construir sus casas, cómo repararlas, sino que dejamos esto a su propia libertad, pues ese principio de dejarles actuar según su voluntad es la subsidiariedad. Con este ejemplo también nos daremos cuenta que no es siempre tan fácil distinguir entre los dos principios. ¿Dónde termina la solidaridad? ¿Dónde empieza la subsidiariedad? Esta es la razón que los dos principios forman parte de la doctrina social de la Iglesia. Podemos beneficiarnos de la experiencia de nosotros o bien de otras comunidades cristianas y de la sabiduría recogida por nuestros pastores para tener principios que podamos aplicar a nuestra propia realidad. Hace un rato dábamos una definición muy simple de la solidaridad cuando decíamos que era la caridad social o bien el amor social. Tratemos de precisar un poco más apoyándonos en el magisterio social de la Iglesia, en particular en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, que en español se puede traducir como una preocupación por lo social, del año 1987 que San Juan Pablo II nos dejó. En ella, en el numeral 38, dice de la siguiente manera: es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Por supuesto que esta definición de San Juan Pablo II de la solidaridad nos permite ampliar la perspectiva y ya no solo pensar en la ayuda a los necesitados, sino en que actuamos para propiciar, empeñándonos el bien común, que en episodios anteriores dijimos que es el conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales que hacen posible que las personas y los grupos en una sociedad alcancemos la propia realización, y lo hacemos asumiendo ese trabajo por el bien común como el bien de todos y de cada uno de manera responsable, en una responsabilidad de todos con todos, en un actuar cuidadoso en nuestras relaciones con toda la creación, en nuestras relaciones con los hombres y mujeres.
En el numeral 10 de esa misma carta encíclica, Solicitudo Rei Socialis, San Juan Pablo II dijo que es la preocupación por el desarrollo espiritual y humano de todos, la búsqueda del bien común. Además, hemos aprendido que en la práctica el enfoque que empleamos para saber lo que es mejor para todos es preguntarlos por lo que es mejor para los más necesitados. Es decir, el bien común se entiende desde la perspectiva de la opción preferencial por los pobres. Si estamos mirando la realidad del bien común desde el ángulo de la actitud que debemos tener para conseguirlo, es decir, la solidaridad, tenemos que pensar la solidaridad como eso, como una actitud humana que podemos tener los creyentes y también los no creyentes. La Iglesia define cada una en relación a la otra. La solidaridad tiene que ver con nuestra capacidad de extender el amor humano a círculos cada vez más amplios, abarcando cada vez más personas bajo el manto de nuestra caridad. Otra manera de decir la misma cosa es que la solidaridad no es otra cosa que el amor cristiano entendido socialmente. No vamos a contraponer aquí la caridad y la solidaridad, porque la solidaridad es un ejemplo de la caridad. Es decir, necesita de la caridad, esa virtud dialogal que Dios nos participa, y por eso es importante descubrir y descubrirnos en nuestra relación con Dios. Ciertamente la palabra solidaridad es una palabra nueva. La encontramos por primera vez en la doctrina social de la Iglesia en el año 1961, en la encíclica Iglesia Madre y Maestra, Mater et Magistra, de San Juan 23, en el numeral 23. De todos modos, lo que dice el Nuevo Testamento acerca del amor, podemos aplicarlo también a la solidaridad. Y habrá que entonces recordar aquel himno a la caridad donde San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, nos invita a vivir el amor con comprensión, con afabilidad, con perdón, incluso sabiendo encontrar la manera de hacerlo realidad. Si la solidaridad es una expresión del amor, entonces lo que decimos acerca del amor también podemos afirmarlo acerca de la solidaridad. Por lo tanto, si es cierto que no somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados, en esto está el amor, como nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, entonces también podemos profesar que Dios ha sido solidario con nosotros y por lo tanto nosotros estamos llamados a vivir solidariamente como un deber los unos con los otros. Nos parece que esto es fiel al sentido original de San Juan, que invita a vivir el amor de unos con otros. Por eso, para hablar de solidaridad y subsidiariedad, tenemos que remitirnos a nuestra experiencia cotidiana, donde vivimos o no la caridad como un estilo de vida. Casi todos sabemos de manera espontánea lo que es la solidaridad. De todas maneras, vamos a detenernos un poco más para comprenderla desde el magisterio social de la Iglesia y desde la doctrina social de la Iglesia, porque a menudo las personas caemos en algunos errores relacionados con ella. Veamos algunos ejemplos. La solidaridad favorece al prójimo concreto. Si la solidaridad es, como ya dijimos, la caridad social, algunas personas piensan que la solidaridad responde solo a las grandes problemáticas de las estructuras de la sociedad, mientras que la caridad responde a la persona en concreto. En su libro La opción entrañable de 1992, el padre Luis Pérez Aguirre, un jesuita latinoamericano, que falleció en enero del año 2001, lamenta esta tendencia de parte de muchos de querer catalogar, entre comillas, a los necesitados y oprimidos y tratarlos como categorías o estadísticas para intentar eliminar el dolor de su trabajo. Muchas veces hemos dicho que siempre detrás de cualquier dato estadístico tenemos los creyentes que pensar allí hay alguien que con su clamor llama nuestra atención. Entonces, dice el padre Luis en ese libro, que la verdadera solidaridad, lejos de distanciarse de las personas necesitadas, busca tener un corazón sensible para sentir el dolor, el sufrimiento y para escuchar el clamor del prójimo. Diremos que es que quiere responder a la pregunta de Jesús en la parábola del buen samaritano que se vuelve en el modelo de nuestro actual. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Entrando en su vida y condicionando la nuestra a la suya, nuestro tiempo, nuestros intereses y nuestro propio caminar,
Y además, el criterio para esta aproximación no es la cercanía en sí mismo, sino la necesidad del otro. No son unos particulares derechos, sino el amor que salta toda barrera y distancia para aproximarnos. Por eso Jesús invierte la pregunta en la parábola del buen samaritano y habla de quién es el que se hace prójimo del que está sufriendo, en el caso de la parábola, medio muerto al borde del camino, en el caso de la sociedad, fuera de las oportunidades y de los beneficios que una sociedad genera. La solidaridad y la ayuda mutua tiene que ver también con cómo nosotros le tendemos la mano a las personas. Pensemos, por ejemplo, en un vecino que pasa una desgracia, se quedó sin trabajo, su casa sufrió un incendio, perdieron la casa. Muchos nos acercamos y tendemos la mano para socorrer a aquellos que han perdido el trabajo con alimentos o que han visto incendiarse su casa con algunos materiales para que la recompongan. También sabemos, ¿verdad?, que hay personas en nuestra comunidad que pasan por situaciones muy difíciles. A veces la fuente de ingresos del hogar se accidenta y puede estar mucho tiempo incapacitado. Allí salimos nosotros al encuentro de aquellos que están sufriendo y les tendemos la mano. También a nivel más comunitario, cuando hay situaciones como lluvias fuertes que inundan las casas y las comunidades, o bien una sequía que hace perder los productos del campo, nosotros nos movemos rápidamente para ayudar a los que sufren. Todos estos son ejemplos de la ayuda recíproca entre nosotros mismos, que a veces no abundan los recursos para nosotros. Desde esta clase de experiencia es que los obispos latinoamericanos pueden afirmar que los pobres nos evangelizan, cosa que también nos recordaba el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, recordando también la centralidad de los pobres en el Evangelio y en la acción eclesial. Sin embargo, esta clase de ayuda mutua que resume aquella experiencia de yo te ayudo para que luego me ayudes, o la frase popular de hoy por ti, mañana por mí, es solo una pequeña parte de la solidaridad. La solidaridad profunda que se experimenta desde el amor de Dios que vivimos cada uno de nosotros no pone condiciones, no exige nada a cambio, simplemente escucha el clamor del necesitado y responde. El énfasis se coloca en la necesidad del prójimo, más que en la capacidad del donante. Es decir, no tiene que ver con lo que nosotros damos, sino con cómo somos sensibles para conmovernos ante el sufrimiento del otro. Por eso la solidaridad es mucho más que una limosna, o mejor dicho, es como la limosna de aquella viuda que San Lucas nos cuenta en su evangelio en el capítulo 21, versículos 1 al 4, que dio todo lo que tenía para vivir. La persona solidaria no se fija primero si le va a alcanzar para ayudar a la persona necesitada, más bien busca cómo ayudar al pobre sin echar cálculos sobre su presupuesto. Preguntemos, ¿cómo hacemos la solidaridad? Solo la hacemos con los inocentes. Pensemos en un caso concreto. Si ocurriera un desastre natural en estos momentos en nuestro país, un terremoto o una inundación, nos mueve la compasión para ayudar a los damnificados con una ayuda material. Se trata de víctimas inocentes afectadas por unos sucesos más allá de su propio control, muchas veces causados por nuestra manera de proceder en el descuido de la creación, porque no somos cuidadores de la creación como nos invitaba el Papa Francisco en Laudato Si, sino que la explotamos y la dañamos cual si fuéramos dueños. La palabra clave aquí parece ser inocente, entre comillas. Ahora pensemos en otro par de casos. La gente que sufre los estragos de la pobreza, o los migrantes que vienen a nuestras ciudades en busca de una mejor vida, o los que han perdido el trabajo por las condiciones económicas del país. Pensemos en la pandemia del año 2020-21 y cómo muchas personas perdieron el empleo. Hay personas que piensan extrañamente que esta gente tiene la culpa de su propia pobreza porque han migrado libremente o porque han perdido su empleo voluntariamente. Por lo tanto, concluyen que no son inocentes y por eso no inspiran la compasión. ¿Qué pasa con las víctimas de la violencia política? Hay refugiados y desplazados en nuestros países que han tenido que emigrar para escapar del combate, de la persecución. O pensemos en el caso de las personas que han estado privadas de libertad, cumplen su condena, cumplen sus sentencias y salen a buscar trabajo. Muchas veces se lo impedimos porque los prejuicios pesan sobre ellos. En este mundo hay muchas personas que opinan que estos últimos grupos no merecen ninguna ayuda.
Entonces nos preguntamos como creyentes en Cristo, ¿vino Jesús a este mundo para salvar a los pecadores o solo a la gente que no necesita salvación? Pregunta que se hacían los primeros cristianos y que San Marcos resuelve en el capítulo 3, versículo 17, donde nos dice que Jesús vino a salvar a todos los pecadores. En otras palabras, debemos preguntarnos si la vida en sí es un don absoluto o solo la vida de la persona inocente. No se puede llamar cristiana a la solidaridad que se reduce a ayudar solo a las personas entre comillas inocentes. En conclusión, sabemos que la solidaridad no puede poner condiciones, no interroga a las víctimas, a los sufrientes, a los dolidos antes de decidir si les va a ayudar. Ciertamente, en el servicio de la pastoral social hacemos una pequeña entrevista para calibrar las necesidades y buscar de manera creativa las opciones para ayudar. En un mundo que se vuelve cada vez más egoísta e individualizado, la doctrina social de la Iglesia nos anuncia que en principio no se puede poner límites a nuestra solidaridad. Este fue nuestro episodio sobre el principio de la solidaridad, que nos ha llevado por los caminos de reconocer la solidaridad como un ejercicio de caridad y de responsabilidad con los hombres y mujeres nuestros hermanos. Les esperamos en el próximo episodio de La Alegría del Servicio, el podcast de Cáritas Arquidiocesana.